3, 3. Cerré la puerta del baño con llave y aguzé el oído. Solo se escuchaba el zumbido del viejo refrigerador en la cocina y algún quejido de la casa asentándose. Ezequiel se había ido temprano, o tal vez estaba durmiendo la resaca de otra noche de veneno. De cualquier manera tenía unos minutos para mí. Eso bastaba. El espejo no mentía. Mi pómulo había pasado de morado a un amarillo enfermizo, como algo que se pudre en silencio. Mi labio se había roto otra vez. Lo toqué con cuidado con un paño antes de tomar el polvo compacto, aplicándolo con la misma delicadeza de cada mañana, como si el ritual pudiera devolverme un poco de humanidad. Un toque de lápiz labial rosa suave, más para cubrir que para embellecer. Ajusté el cuello de mi blusa para ocultar el moretón cerca de la clavícula. Mis dedos temblaban. Los años de artritis hacían que los botones fueran un desafío diario, pero este no era el tipo de dolor del que podía quejarme. A la gente no le gusta escuchar quejas menos de mujeres como yo. Te dicen que Dios te bendiga y se van más rápido de lo que llegaron. Di un paso atrás del espejo. No reconocía a la mujer que me miraba, pero aún así le sonreí. Una de esas sonrisas educadas, cuidadosas. Tomé mi rosario gastado del lavabo, lo guardé en el bolsillo y abrí la puerta. El olor a café quemado me golpeó primero. Luego su voz. Ya estaba enojada, ya estaba despierta. Antes Ezequiel se reía por las mañanas. Todavía recuerdo cómo su manita encajaba en la mía mientras caminábamos hacia la iglesia. Daba pequeños brincos cada pocos pasos, jalándome con esa sonrisa torcida que heredó de su padre. Cuando Rafael murió, solo quedamos nosotros dos. Yo tenía 29 años, viuda sin título universitario y con un niño de 4 que creía que la luna salía solo para él. Me juré que le daría todo sin importar el costo. Y lo hice. Dejé la beca que había guardado en un cajón desde la secundaria. Vendí el piano que no toqué desde que Rafael me propuso matrimonio. Dejé de contestar el teléfono cuando mis amigas del coro llamaban. Trabajé los turnos de desayunos en el comedor y limpié cuartos de motel por las noches. Lavaba ropa de madrugada, compraba comida en oferta. Los domingos eran el único día en que no cargaba algo pesado, salvo el dolor en la espalda y la preocupación en el pecho. Cuando Ezequiel tenía 8 años, ahorré 3 meses para comprarle una bicicleta. Me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Cuando tenía 12 y quiso dejar la iglesia, no discutí. Pensé, tal vez así crecen los chicos. Tal vez lo estoy sosteniendo demasiado fuerte. Pero el desliz comenzó despacio. Primero fue el silencio, luego la rabia. Después los platos rotos y unos ojos que ya no me miraban. Dejó de llamarme mamá después de los 19. Pasó a ser tú, luego vieja y después problema. La gente decía que la muerte de Rafael le pegó duro, pero a mí también, y no por eso me volví cruel. Bebía, perdía trabajos, le echaba la culpa a todos, especialmente a mí. Me frenaste, me escupió una vez, después de fallar una entrevista de trabajo. Me criaste en tu mundo triste y pequeño. Me quedé parada, secándome las manos con un trapo, mirando al niño al que le di mi vida, y me di cuenta de que lo decía en serio. Esa noche lloré dentro del armario para que no me escuchara. Aún así me quedé, porque era mi hijo, porque en algún lugar enterrado bajo todo ese rencor estaba el pequeño que me traía dientes de león envueltos en papel aluminio. No sé cuándo empecé a cerrar mi puerta con llave por las noches. Tal vez el mismo año en que dejé de dejar mi cepillo en el tocador. Tal vez el año en que me llamó inútil y no se disculpó. Tal vez el año en que dejé de esperar que lo hiciera. Esa mañana, mientras le servía café y ponía la taza astillada frente a él, no levantó la mirada. Solo dijo: «Siempre se te dio bien jugar a la sirvienta». Me tragué las palabras que subían por mi garganta y volví al fregadero donde el vapor ya empañaba la ventana. Los huevos estaban gomosos. Lo sabía antes de poner el plato, pero a Ezequiel nunca le importó mucho el sabor, solo el tiempo. Ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en su celular, el dedo deslizándose, la mandíbula tensa.
Antes cocinabas mejor, murmuró. Antes de que te volvieras vieja e inútil. No dije nada. Hace tiempo que dejé de intentar recordarle que no había dormido más de 4 horas la noche anterior, o que mis manos dolían tanto que pelar una papa me tomaba 10 minutos. No quería excusas. Quería a alguien a quien culpar. Rasgó el tenedor contra el plato con fuerza y empujó los huevos a un lado. Sabes, dijo, sin levantar la vista, debió haber sido tú, no él. Las palabras cayeron como piedras conocidas, pero nunca menos dolorosas. Se refería a Rafael. Siempre se refería a Rafael. Mi mano rozó el borde del fregadero y tiré un plato al suelo. Se rompió y por un segundo me quedé helada. Ezequiel se levantó rápido la silla chirriando hacia atrás. ¿En serio?, ladró. Ni un maldito plato puedes sostener. Me agaché lentamente con las rodillas rígidas y comencé a recoger los pedazos cuidando no cortarme. Él pasó junto a mí, murmurando algo que no entendí del todo, y azotó la puerta al salir. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Afuera, una cortadora de césped zumbaba en la calle. El perro del vecino ladraba a la nada. Las cortinas de la casa de enfrente se movieron solo un poco, pero lo suficiente para saber que alguien había escuchado. Siempre escuchaban. Nadie venía. Volví a mi cuarto y cerré la puerta. No le puse llave. Si él quería entrar, una cerradura no lo detendría. Me arrodillé junto a mi mesita, la que convertí en un altar cuando me di cuenta de que nadie más rezaría por mí, y encendí el cabo de una vela. La imagen de la Virgen se inclinaba ligeramente contra la pared astillada y desvaída por demasiados años en esta casa. Presioné el rosario contra mis labios, los dedos curvados alrededor de las cuentas gastadas, y susurré la misma oración de todas las mañanas. No pedía escapar, ni siquiera perdón. Solo fuerza suficiente para pasar el día sin desvanecerme. La llama parpadeó una vez, como respondiendo, y dejé que el silencio se asentara en mis huesos antes de tomar mi suéter y salir rumbo a la iglesia. Era la última bolsa de la semana, unas manzanas magulladas, 2 latas de frijoles y un pan de ayer envuelto en plástico delgado. La abracé fuerte mientras caminaba por la misma banqueta angosta hacia la iglesia de Santa Clara, la misma que había recorrido por más de 40 años. Mis rodillas protestaban con cada paso, pero llegué a la base de las escaleras de la iglesia antes de que cedieran. El dolor no fue agudo, solo repentino. El mundo se ladeó y antes de que pudiera sujetarme estaba en el suelo. La bolsa cayó primero y las manzanas rodaron por el concreto como canicas. Escuché a alguien gritar. Sentí manos no bruscas ni invasivas, sino cuidadosas, sosteniéndome por los hombros. «Déjame ayudarte», dijo el hombre, arrodillándose a mi lado. Levanté la vista con la respiración atrapada en el pecho. Era un hombre curtido, tal vez, de unos 40 y tantos, tal vez más. Piel morena, barba oscura, camisa con las mangas enrolladas. Sus ojos eran suaves, pero no esquivaban la mirada. Ni siquiera cuando vio el borde del moretón asomándose bajo mi bufanda. «¿Estás bien?», preguntó recogiendo las latas y las frutas en la bolsa, como si fueran algo sagrado. Asentí demasiado avergonzada para hablar. «Tú llevas más que estas bolsas», dijo su voz baja. «Lo veo». Antes de que pudiera responder, sacó un papelito doblado de su camisa y me lo dio. Lo tomé con dedos temblorosos. Cuando se alejó, me quedé allí en las escaleras aún sosteniendo la bolsa y la nota. La abrí despacio. Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los de espíritu abatido. Lo leí una vez, luego otra, y otra más, como si las palabras pudieran cambiar, pero no lo hicieron. Solo se hundieron suaves y pesadas en algún lugar entre mi garganta y mi pecho. Dentro de la iglesia la luz de los vitrales se dispersaba por los bancos. Me senté al fondo con las manos aún sosteniendo el papel, las bolsas olvidadas a mis pies. No lo vi de nuevo esa mañana, pero algo en la forma en que dijo «lo veo» se quedó conmigo como el calor de una mano mucho después de que se ha ido. Doblé el versículo y lo guardé en mi abrigo antes de volver a casa, sin saber que lo vería de nuevo al día siguiente. El golpe en la puerta llegó justo después de las 10.
Apenas había terminado de barrer el porche más por costumbre que por propósito. La mayoría de las mañanas pasaban en silencio, rotas solo por el crujido de la madera bajo mis pies y el ladrido ocasional del perro del vecino. Pero este golpe era diferente, paciente, firme, casi respetuoso. Abrí la puerta solo un poco y lo vi, las mismas botas gastadas por el sol, los mismos ojos firmes, en sus manos una bolsa de papel y algo envuelto en una tela. Pensé que tal vez no habías comido, dijo. La panadería de la esquina tenía estos recién hechos esta mañana. Miré más allá de él hacia la calle vacía y luego de nuevo a su rostro. Debería haber dicho que no. Ezequiel había sido claro: nada de extraños, nada de visitas, nada de explicaciones. Pero no cerré la puerta. En cambio pregunté: ¿cómo te llamas? Santiago, dijo. Santiago Morales. Señaló la reja que colgaba suelta de sus bisagras. Esa cosa lleva tiempo ladeada. Puedo arreglarla. Si te parece bien. No sé por qué me hice a un lado. Tal vez porque nadie había ofrecido hacer algo por mí en años. Tal vez porque el pan olía tibio a través de la tela. O tal vez por el versículo que no había dejado de leer desde ayer. No tienes que hacer esto, dije suavemente. Sonrió dejando la bolsa con cuidado en el porche. Dios no me mandó a rescatarte, solo a quedarme. Se puso a trabajar sin decir más, sacando herramientas de una bolsa a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. Lo observé desde la silla del porche, el pan intacto en mi regazo, mi corazón confundido por la calma con que se movía. Entonces escuché el coche. Las llantas crujieron en la grava más fuerte de lo usual. La puerta se cerró con un golpe seco. Las botas de Ezequiel resonaron más fuerte que cualquier martillo que Santiago sostenía. Se detuvo en la reja entrecerrando los ojos. ¿Quién demonios eres tú?, espetó. Santiago se levantó despacio, limpiándose las manos con un trapo. Solo ayudo con la reja. Ezequiel dio un paso más cerca. Esta es mi casa. No arreglas nada sin preguntarme primero. Sentí que mis costillas se apretaban esperando la tormenta. Santiago no se inmutó. Le pregunté a ella. Se miraron fijamente, el aire entre ellos denso como un vidrio a punto de romperse. Entonces Ezequiel soltó una risita despectiva y entró a la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Santiago recogió sus herramientas, me asintió una vez y dijo: volveré mañana. Esa reja sigue ladeada. Y así sin más se fue, pero el aire dentro de la casa no se calmó por horas. Los gritos comenzaron justo después de la medianoche. Horas antes había escuchado el tapón de una botella caer al suelo, seguido de los pasos pesados y lentos de Ezequiel yendo de la cocina a la sala y de vuelta. No tocó la cena. No me atreví a preguntar por qué. Desde atrás de mi puerta escuché cómo su voz subía y bajaba, discutiendo con alguien que no estaba allí. A veces era mi nombre el que escupía, a veces el de su padre, a veces solo maldiciones arrastradas que no reconocía. Esperé hasta que la casa se sumió en el silencio antes de deslizarme hacia el baño. El suelo estaba frío contra mis pies. Encendí la luz tenue y cerré la puerta detrás de mí. Mi cabeza se sentía ligera. Mis manos temblaban al alcanzar el grifo. El espejo se nubló. Mis rodillas se doblaron. Intenté sujetarme del lavabo, pero mi brazo cedió. Caí de lado. Mi cadera golpeó el borde de la tina. Mi cabeza dio contra el suelo. El dolor estalló, luego se atenuó, luego se desvaneció. Recuerdo haber pensado así: no, aquí no, y luego nada. Cuando abrí los ojos otra vez el mundo giraba. Había luces encima de mí demasiado brillantes para entenderlas. Voces, movimiento, una sirena a lo lejos. Pero lo único que importaba era la mano que envolvía la mía. Cálida, firme, familiar. Ya está bien, susurró Santiago. Ya no estás sola. Parpadeé. Su rostro se fue aclarando lentamente, borroso en los bordes como un sueño que ya había tenido. Mi boca estaba demasiado seca para hablar. Mi cuerpo se sentía ingrávido y pesado al mismo tiempo. Más tarde me contaron qué pasó.
Santiago había vuelto esa mañana como dijo que lo haría, y cuando no respondía a su golpe en la puerta esperó. Escuchó. Y algo le dijo que no estaba bien. La vecina de enfrente, la señora Vargas, lo había escuchado gritar mi nombre. Cuando pidió ayuda, ella llamó a su hijo, y juntos forzaron la puerta. Me encontraron en el suelo del baño con sangre corriendo desde mi frente como un listón rojo. Mi pulso era débil. Apenas respiraba. Los paramédicos dijeron que fue un milagro que no me hubiera ido del todo, que si hubieran llegado 10 minutos después habría sido demasiado tarde. No recuerdo el viaje al hospital, pero sí recuerdo la manga del abrigo de Santiago rozando mi brazo mientras sostenía mi mano en la ambulancia. Recuerdo cómo seguía susurrando: «Quédate conmigo, Inés, quédate», en la silenciosa habitación del hospital con las máquinas zumbando y las sombras danzando en la pared. Me volví a dormir aún sintiendo la forma de sus dedos alrededor de los míos. Y cuando desperté de nuevo, había algo doblado con cuidado en la mesita de noche, el mismo papel con el versículo que me había dado antes alisado y puesto con esmero como una promesa. Me dejaron descansar. Durante 2 días dormí más de lo que había dormido en años. Las enfermeras iban y venían. Comí lo que pude. Santiago pasaba discretamente siempre a la misma hora por la tarde, sentándose en la silla junto a la ventana sin decir mucho. Solo estaba ahí. El tercer día, escuché voces en el pasillo, la suya y la de otro hombre. Cerré los ojos, medio escuchando. Las voces se alejaron hacia la pequeña capilla del hospital. Más tarde el padre Mateo vino a visitarme. Se sentó junto a mi cama con las manos cruzadas en su regazo, mirándome como algunos miran los vitrales como algo frágil que ha sobrevivido al calor y la presión. Santiago me contó una historia, dijo con suavidad. Dijo que no la recordarías, pero él sí. Asentí sin saber qué esperar. Contó que tenía 9 años, continuó el padre. Vivía detrás de una gasolinera en la carretera 57. Te lo encontraste cerca del basurero. Le diste un pedazo de pan y una Biblia que llevabas en tu bolso. Te sentaste con él 5 minutos. Le preguntaste su nombre. Le dijiste que Dios no lo había olvidado. Intenté imaginarlo. A lo largo de los años había dado muchas cosas: sándwiches, calcetines, escrituras. Pero no podía ubicar su rostro en ese recuerdo. Aún así, algo en la historia se sentía verdadero. Algo en la forma en que me miró cuando caí. No era sorpresa. Era reconocimiento. Dijo que fuiste la única persona que lo miró como si no fuera basura, dijo el padre Mateo. Que después de todos estos años volvió a este pueblo sin saber por qué. Y entonces te vio en la iglesia. Sentí algo en mi pecho que se retorcía y se aflojaba al mismo tiempo. Él dijo: «Ella me salvó una vez. Ahora me toca a mí». Las palabras cayeron con suavidad, pero las sentí resonar dentro de mí. No recordaba ese momento, pero entendía lo que significaba. A veces la bondad que siembras florece mucho después de que olvidaste la tierra. Cuando el padre Mateo se fue, miré el techo, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Todavía podía escuchar la voz de Santiago en el pasillo, hablando bajo y seguro con alguien que no era yo. Y supe sin necesidad de preguntar que volvería mañana. El refugio no era gran cosa. Solo una casa adaptada en las afueras del pueblo con pisos que crujían luces suaves y demasiados recuerdos empapados en las paredes. Pero era tranquilo. Y era seguro. Por primera vez en años dormí toda la noche sin despertarme por pasos o portazos. Me dieron un cuarto propio y un pequeño tocador de madera. En el cajón de arriba guardé una lata con hilos y un bastidor de costura que alguien había dejado. No había cosido en años. Mis manos ya no eran tan firmes, pero el movimiento regresó como un viejo corrido familiar, aunque más lento. Las mujeres aquí eran amables, cada una con sus propias heridas. Algunas llegaban enojadas, otras no hablaban. Pero el dolor tiene una forma de convertir a extrañas en hermanas y con el tiempo aprendimos a sentarnos en círculos sin necesidad de explicar por qué. Una mañana me encontré enseñándole a Carmen, apenas de 20, con ojos demasiado cansados para su edad, cómo enhebrar una aguja.
Maldijo por lo bajo, riendo cuando el hilo se le escapaba otra vez, y yo también reí sorprendida por el sonido de mi propia voz. Esa tarde, otras 3 se unieron. Para el final de la semana teníamos una canasta llena de puntadas torcidas y historias compartidas. No conté mi historia de una vez, solo pedazos. Un recuerdo aquí, un nombre allá. Dejé que el silencio sostuviera las partes que aún no podía decir. Pero cada vez que pasaba la aguja por la tela, sentía que estaba cosiendo algo de vuelta en su lugar. Empecé una nueva pieza en un cuadro limpio de lino. Me tomó semanas, mis manos dolían, mis ojos se nublaban, pero seguí una línea cuidadosa a la vez. Cuando terminé, la colgué junto a mi cama. Dios no tarda, cose en su propio tiempo. Santiago la vio la próxima vez que vino. La leyó una vez, luego otra, como dejándola penetrar bajo su piel. ¿Es tuya?, preguntó. Asentí. Sonrió pequeño y callado. Entonces creo que él está justo a tiempo. No respondí. Solo tomé el bastidor de nuevo y comencé a coser el siguiente. Ezequiel empezó a venir todos los días. Al principio se mantenía en las sombras cargando cajas, arreglando lo que estaba roto, barriendo los escalones del porche sin que se lo pidieran. Hablaba poco solo si le hablaban, pero cuando lo hacía, su voz era más suave de lo que recordaba. Santiago lo acogió sin dudar. Le enseñó cómo organizar la despensa, cómo hablar con suavidad a mujeres cuyas voces habían sido silenciadas demasiado tiempo. Una tarde los vi rezando juntos en el jardín, con las cabezas inclinadas como viejos amigos. Ezequiel me pidió que le enseñara a bordar. Sus puntadas eran torpes al principio, pero no se rindió. Dijo que le ayudaba a calmar el ruido en su cabeza. Un día lo vi enhebrar la aguja sin temblar. Reímos juntos de nuevo, una risa, de verdad. De esas que vienen de soltar, no de fingir. No había escuchado mi propia risa en años y ahora regresaba como el aire. Cuando terminó su primer bordado, lo colgó en el pasillo principal. La tela estaba dispareja, el hilo demasiado apretado en algunas partes, pero las palabras eran claras. El ángel que esperabas. Era un niño que ya salvaste, y de alguna manera supe que él también me había salvado. El sol calentaba a través de las ramas mientras cosía la última línea. Ezequiel estaba a mi lado con su Biblia abierta en el regazo, murmurando versículos para sí mismo, lento y cuidadoso, como si aún estuviera aprendiendo a decirlos en voz alta. Pasé los dedos por la cicatriz cerca de mi pómulo. Había desvanecido, pero no desaparecido. No quería que lo hiciera. Era prueba de lo que había sobrevivido y de alguna forma de lo que había encontrado. La toqué suavemente y sonreí, no por el dolor, sino por el recuerdo. Algunos milagros no caen del cielo. Algunos llegan con botas polvorientas cargando nada más que una bolsa de pan y un versículo que cae justo donde debe. Algunos no tocan fuerte. Esperan callados hasta que estás lista para abrir la puerta. Escuché a Ezequiel pasar una página a mi lado. El sonido era firme, real. El tipo de sonido que olvidas, que anhelabas hasta que regresa. Dejé mi costura a un lado y cerré los ojos bajo el limonero. Por primera vez, no había nada contra lo que tuviera que prepararme. Ninguna voz a la que temer. Solo el ritmo suave de la respiración y la quietud de un corazón que al fin había encontrado descanso.